En un rincón olvidado de la galaxia, el planeta de Naret había sido el hogar de una antigua civilización, rica en conocimientos y cultura. Sin embargo, tras un juicio cataclísmico, gran parte de su gente fue exiliada, exterminada, o condenada a una existencia sin esperanza. La mayoría de los sobrevivientes quedó dispersa, sin rumbo ni propósito. Entre ellos, unos pocos sabían del paradero de los llamados errantes silenciosos, un grupo que había huido en cápsulas, perdidas en el vasto espacio. Una de esas cápsulas contenía a Luna y su hijo Elian, un niño de tan solo 6 años. Luna era una joven de piel violeta, marcada por finas líneas plateadas que surcaban su rostro, como vestigios de un tiempo que había desaparecido. Elian, sin embargo, poseía un don extraño y poco comprendido, la capacidad de sentir las emociones de quienes lo rodeaban, incluso a distancia. En Naret, tal habilidad era vista como una condena, por lo que lo desterraron, dejándolo al margen de su sociedad. Tranquilo, hijo, todo estará bien, murmuró Luna, mientras su cápsula flotaba sin rumbo por el vacío del espacio. Encontraremos un sitio donde nos acepten. Días pasaron, y el destino parecía no tener piedad. De repente, una fuerza invisible atrajo la cápsula hacia un planeta desconocido. La atmósfera, densa y turbia, hizo que la cápsula se desintegrara parcialmente durante su aterrizaje, estrellándose en las fronteras de un frondoso bosque, lleno de árboles que parecían tocar el cielo. Elian temblaba, no por el frío, sino por el torrente de emociones que invadían su mente, miedo, tristeza, incertidumbre, pero también una leve chispa de esperanza. «Hay alguien cerca», dijo Elian, con una serenidad sorprendente, aunque las palabras de su lengua materna sonaron entrecortadas. Luna apretó su mano, y sabiendo que no había otra opción, avanzaron hacia una luz tenue que titilaba entre los árboles. Allí, encontraron una pequeña cabaña, iluminada por la cálida luz de una chimenea. En su interior, un hombre mayor cocinaba tranquilo, ajeno a los forasteros que se acercaban. Su nombre era Iker, un antiguo doctor que se había retirado a esa región tras perder a su esposa en un trágico accidente. Al escuchar ruidos fuera de la cabaña, Iker salió con cautela, linterna en mano y bastón de apoyo. Al ver a Luna y a Elian, envueltos en mantas brillantes, el miedo se reflejó en su rostro, y dio un paso atrás. «Váyanse», gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, Elian dio un paso al frente, extendiendo su mano hacia el hombre. Un calor reconfortante, como un suave rayo de sol en medio de una tormenta, envolvió a Iker. Con una mirada desconcertada, el anciano dejó caer lentamente su bastón. «¿Quiénes son?», preguntó con voz baja, mirando con desconfianza a Luna, quien no entendía completamente sus palabras, pero levantó las manos en un gesto pacífico. Iker, aunque desconcertado, pudo ver en sus ojos algo que no había presenciado en años, la desesperación pura. Sin decir más, los invitó a entrar. Pasaron horas en silencio, mientras Luna trataba de comunicarse mediante gestos y señales. Elian, por su parte, observaba con intensidad todo lo que sucedía a su alrededor. Iker no sabía si todo aquello era un sueño o si su vida acababa de dar un giro irreversible, pero no podía deshacerse de ellos. Esa noche, mientras Luna miraba las estrellas por la ventana, comentó con un suspiro: «No hay nada de Naret aquí, solo esta luna que parece observarnos». Iker, desde su silla, observaba en silencio, con una mezcla de incredulidad y ternura. No sabía qué era lo que traían consigo, pero algo en su corazón le decía que necesitaban algo más que un refugio, necesitaban comprensión. Al amanecer, la niebla cubría el bosque, como si intentara esconder la cabaña del mundo. Luna se despertó al escuchar un extraño canto de un ave, un sonido que nunca había escuchado antes. Elian seguía dormido, pero su rostro reflejaba una tensión profunda, como si estuviera atrapado en un sueño plagado de voces y escenas rotas. Iker, preocupado, preparaba café mientras se preguntaba qué haría si alguien los descubría. En su mente, los recuerdos de tiempos más oscuros empezaban a resurgir. No obstante, algo dentro de él le decía que debía protegerlos. «Buenos días», dijo Iker cuando Luna entró en la sala, aunque no sabía qué más decir. Luna sonrió débilmente y asintió. Durante los siguientes días, comenzaron a comunicarse mediante dibujos. Con paciencia, Luna y Elian enseñaron a Iker palabras sencillas: comida, agua, peligro, ayuda.
Elian aprendía rápidamente y usaba su don para captar las intenciones de aquellos que se cruzaban en su camino. Tu hijo es algo especial, comentó Iker una noche, mirando al niño con asombro. En mi mundo, eso era una condena, respondió Luna con tristeza. La calma, sin embargo, se rompió una tarde cuando Iker, al salir a comprar provisiones al pueblo cercano, vio un dron sobrevolando la carretera. Su rostro palideció. Sabía que algo no estaba bien. Desde que la cápsula de Luna y Elian había caído, los satélites de defensa habían detectado su llegada, y ahora los protocolos secretos se activaban. En la cabaña, Luna sentía como la tensión aumentaba. Elian, aún más sensible que nunca, apretó la mano de su madre. Algo se acerca, murmuró con voz temblorosa. Iker regresó con malas noticias. ¿Han visto luces en el cielo? Dicen que el gobierno busca algo, o alguien. Luna entendió claramente una palabra: buscan. Nos han encontrado, dijo con determinación, mirando a Iker a los ojos. Iker frunció el ceño, consciente de que el peligro estaba cerca. ¿Qué haremos si nos encuentran? ¿Nos encarcelarán? ¿Nos usarán para experimentos? No lo permitiré, respondió Luna con firmeza, sus ojos ardiendo con una resolución implacable. Esa noche, mientras el bosque dormía, una sombra observaba desde la distancia. Un agente de la corporación Centrax, equipado con gafas térmicas, localizó las firmas de calor en la cabaña. Objetivos identificados, susurró por radio. Desde una base oculta, la respuesta fue inmediata: autorización concedida. Procedan con cautela. Queremos a los sujetos vivos. El viento susurraba entre las ramas de los árboles, como una advertencia. Dentro de la cabaña, Iker luchaba por conciliar el sueño, consciente de que todo había cambiado para siempre. Iker estaba nervioso, asomándose por las ventanas de la cabaña, buscando cualquier indicio que pudiera alertarlos. Luna, sentada cerca del fuego, sostenía a Elian, quien aún dormía en sus brazos. La calma que había en el aire era solo superficial, como un cristal a punto de quebrarse. De repente, un zumbido metálico rompió la quietud, un sonido que recordaba al vuelo de una abeja de hierro. Iker, sin pensarlo, agarró su linterna y salió apresuradamente por la puerta trasera. Dirigió la luz hacia los árboles y, entre la oscuridad, distinguió una figura, un dron negro con luces infrarrojas y una cámara giratoria. El aparato subió rápidamente y desapareció entre las ramas, perdiéndose en el cielo. Nos han encontrado, murmuró Iker al regresar, su rostro serio. Nos están observando. Luna no necesitó que se lo tradujeran. El miedo en los ojos de Iker decía todo lo que necesitaba saber. Se levantó de inmediato y abrazó a Elian, quien se había despertado sobresaltado. Debemos irnos, susurró Iker. Sin dudar, abrió un compartimento oculto bajo el suelo de la cabaña, donde guardaba equipo de supervivencia, linternas, ropa de camuflaje, y una vieja radio militar. Hay un refugio en las montañas, explicó mientras preparaba una mochila. Una cabaña abandonada que usábamos durante las tormentas. Nadie va por ahí desde hace años. Luna asintió con determinación. Sabía que no había tiempo que perder. Antes del amanecer, partieron en silencio, Iker al frente, Luna con Elian, aún somnoliento, en brazos. Se adentraron en el espeso bosque, siguiendo un sendero casi invisible entre las sombras. No mucho después, los agentes de Centrax llegaron a la cabaña. Estuvieron aquí hace pocas horas, dijo uno de ellos, mientras escaneaba el calor residual de los alrededores. No deben estar lejos. El líder de la misión ordenó con firmeza: en marcha. El protocolo de captura está activo. Si los ven, disparen para incapacitar. Mientras caminaban entre los árboles, Elian comenzó a temblar. No por el frío, sino por la abrumadora oleada de emociones que golpeaban su mente: dolor, ira contenida, y una intensa impaciencia. Sentía los pensamientos de sus perseguidores como si fueran propios. Nos están cazando, susurró con lágrimas en los ojos. Luna, preocupada, se arrodilló junto a él. Escúchame, pequeño sol, dijo, tocándole suavemente la frente. No dejes que su oscuridad entre en tu corazón. Solo siente lo necesario,
nada más. Eliana sintió con esfuerzo, tratando de calmarse. Iker, que observaba en silencio, no entendía las palabras, pero percibió la conexión profunda entre madre e hijo. La forma en que Luna protegía a Elian le recordó a su esposa y a lo que había perdido en el pasado. Horas después, llegaron al refugio, una pequeña cabaña de piedra y madera, oculta entre rocas. El interior estaba polvoriento y cubierto de telarañas, pero era seguro. Iker encendió un viejo generador que iluminó tenuemente el lugar. Aquí estarán a salvo por ahora, dijo, mirando a Luna y Elian. Luna, con una mirada agradecida, tomó la mano de Iker. Gracias, fue la primera palabra que pronunció en español, sorprendiendo a Iker con su sencillez. Esa palabra rompió la barrera que había existido entre ellos, transformándolos de extraños en compañeros. Pero mientras ellos buscaban calma, el peligro seguía acechando. En la base móvil de Centrax, un técnico detectó una firma de calor en la zona noreste. Inmediatamente, enviaron 2 drones y un escuadrón hacia el refugio. Elian comenzó a sentirse mal, su mente saturada por las emociones negativas. Me duele, susurró, sosteniéndose la cabeza. Luna trataba de calmarlo, pero su poder empático estaba fuera de control. Está sintiendo todo, dijo, alarmada. Necesita una barrera emocional. Iker pensó rápido y recordó un viejo aparato terapéutico, un generador de ondas utilizado para calmar a los animales ansiosos. Lo conectó al generador y lo colocó cerca de Elian. Milagrosamente, el zumbido cesó y Elian suspiró aliviado, sintiendo que su mente por fin encontraba algo de paz. Luna se arrodilló junto a Iker, mirando al niño con ternura. «Nos salvaste de nuevo», le dijo en voz baja. «No», respondió Iker, sonriendo ligeramente, «él me está salvando a mí». Pero el peligro no había pasado. Uno de los drones de Centrax había localizado la fuente de energía del generador. Un nuevo escuadrón fue desplegado. Solo era cuestión de tiempo antes de que encontraran el refugio, y esta vez, no venían a negociar. El cielo comenzó a oscurecer y, cuando Iker vio luces intermitentes en el horizonte, supo que no era una buena señal. «No son estrellas», murmuró, su voz grave. «Vienen hacia nosotros». «Nos encontraron», dijo Luna, apretando los dientes mientras observaba las luces acercarse. Elian dormía profundamente, recuperándose, pero el tiempo se agotaba. «¿Podemos correr?», preguntó Luna, su voz llena de ansiedad. Iker negó con la cabeza. «No con esos drones. Nos verán desde el aire. Pero tal vez pueda ganarles algo de tiempo». Abrió una caja vieja y sacó algo que no había usado en años, explosivos agrícolas, diseñados para despejar rocas en la montaña. «Los haré explotar en la entrada del sendero», explicó. «Ustedes salgan por atrás, tomen el camino del arroyo. Hay una cueva donde podemos reunirnos». Luna lo miró, los ojos llenos de preocupación. No quería separarse de él. Pero Iker puso una mano en su hombro y, con una mirada firme, le dijo, «Confía en mí. No pude salvar a mi familia una vez, pero a ustedes sí». Mientras Iker salía por la entrada principal de la cabaña con los explosivos, Luna despertó a Elian con suavidad. «Tenemos que irnos, mi pequeño», le susurró. Iker miró a Luna, con Elian aún en brazos, intentando calmar su respiración acelerada. Aunque Elian estaba débil, comprendía perfectamente la gravedad de la situación. Luna se aferraba a él, consciente de que no podían quedarse mucho tiempo en la cueva, que aunque segura, los mantenía a merced del peligro que acechaba. Se levantaron y, siguiendo un sendero oculto junto al arroyo, se adentraron más en el bosque, cubiertos por la niebla y las sombras proyectadas por los árboles. El entorno parecía contener la respiración, como si la naturaleza misma estuviera expectante ante lo que se avecinaba. Y entonces, el estruendo rompió el aire. ¡Boom! La explosión resonó a lo lejos, haciendo temblar las ramas y provocando que las aves volaran en pánico. Luna se agachó instintivamente, protegiendo a Elian con su cuerpo, mientras el estruendo se esparcía por todo el bosque. Sin perder tiempo, comenzaron a correr hacia una cueva más profunda, adentrándose en la oscuridad. En el área de la explosión, el caos se apoderaba de todo. Los drones fueron derribados por la onda expansiva,
mientras varios agentes de Centrax yacían heridos o inconscientes, rodeados por humo y los gritos que acompañaban la confusión. Una camioneta negra frenó bruscamente, y de ella descendió un hombre alto con gafas oscuras y un largo abrigo. ¿Qué diablos ha pasado aquí?, rugió uno de los soldados, tocándose la ceja sangrante mientras se ponía de pie. Es una trampa, señor, respondió otro agente, señalando el terreno cubierto de escombros y cuerpos. El objetivo humano lo preparó todo. El hombre frunció el ceño al escuchar el nombre. Mateo Ruiz, ese viejo aún está vivo, murmuró, antes de que una figura emergiera entre el humo. Mateo caminaba con una escopeta al hombro, cubierto de polvo, pero ileso. Hola, Marcos, saludó con voz fría, mirando al hombre que acababa de reconocer. Marcos, con gafas oscuras, lo observó en silencio. No había duda, era un viejo amigo y compañero de armas. Pero sus caminos se habían separado hace tiempo. Nunca pensé verte protegiendo a extraterrestres, gruñó Marcos. ¿Qué estás haciendo, Mateo? Haciendo lo que tú deberías hacer, como humano, respondió Mateo, sin dejar de caminar hacia él. Mientras tanto, en la cueva, Luna se sentó agotada, sosteniendo a Elian en sus brazos. El niño la miraba inquieto, sintiendo la creciente tensión. Mateo está en peligro, susurró, con un presentimiento que no la dejaba tranquila. Sabía que no podía dejar a su hijo solo. De repente, escucharon pasos. Luna se levantó rápidamente, lista para defenderse, pero para su alivio, fue Mateo quien apareció en el pasillo natural de la cueva. Aunque tenía un brazo herido, sonreía de forma tranquila. Pensé que no llegarías, exclamó, aliviado. No estaba seguro, respondió Mateo, dejando caer su peso en la entrada, pero sacando algo de su mochila. Pero traigo algo. Sacó una unidad de datos, robada al equipo de Centrax durante el ataque. Había logrado infiltrarse brevemente en su sistema y obtener información crucial. Encontré algo, dijo, su voz grave. No somos los únicos. Hay más casos como ustedes. Más visitantes, más experimentos. Lo están ocultando todo. Luna miró la unidad con asombro. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, ansiosa. Mateo miró a Elian, preocupado pero determinado. Les mostraremos al mundo que no son monstruos. Que los verdaderos monstruos son los que nos persiguen. Mientras tanto, en una sala oscura, un hombre observaba atentamente las imágenes del incidente en una pantalla holográfica. No era parte de Centrax ni del gobierno, sino de otra especie, más antigua. ¿Han encontrado al niño empático?, preguntó con voz grave. ¿Procedemos?, preguntó uno de sus subordinados. No, aún no, respondió el hombre. Dejemos que los humanos hagan su parte. Cuando caigan, tomaremos el control. En la cueva, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Los tres permanecían agazapados, rodeados por las sombras danzantes creadas por las linternas. Elian, agotado pero aún tembloroso, sentía la cercanía de los humanos que los perseguían. Estaba vulnerable, atrapado entre la oscuridad y las emociones que lo atormentaban. Mateo observaba la unidad de datos con seriedad. Sabía que su contenido era vital, pero aún no comprendía completamente lo que había descubierto. Esto no es solo sobre ustedes, Luna, susurró. Hay mucho más de lo que pensé. ¿Qué significa eso?, preguntó Luna, preocupada. Mateo se frotó la frente, pensativo. Abducciones, experimentos, señales de vida extraterrestre en varias partes del mundo. No solo se trata de seres como tú y Elian. Luna lo miró fijamente, su preocupación creciendo. ¿Qué significa eso para nosotros? Ellos no solo quieren capturarlos, respondió Mateo, su voz más grave. Quieren experimentar con los poderes de Elian. Un escalofrío recorrió la espalda de Luna al escuchar esas palabras. ¿Pero por qué?, preguntó. Elian es solo un niño. Es más que eso, dijo Mateo con firmeza. Él puede influir en las decisiones humanas, alterar pensamientos y emociones. En un mundo lleno de miedo y guerra, esa habilidad es peligrosa. Imagina lo que pasaría si cayera en manos equivocadas. Tendrían el control absoluto. Mientras tanto,
En el campamento militar de Centrax, Marcos estaba furioso. No solo habían perdido a Mateo, sino que también el equipo de drones había fallado en su misión. Las órdenes eran claras: no permitir que Luna y Elian escaparan. Algo más grande está pasando, gruñó Marcos, golpeando la mesa con frustración. No lo comprendemos, nos están manipulando. El comandante lo miró con desaprobación y respondió calmadamente: mantén la calma, Marcos. Los protocolos son claros: capturen a los objetivos y llévenlos al cuartel general. Si alguien está manipulando esto. Mateo estaba inquieto, aún no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Sabía que algo más grande estaba en juego de lo que las autoridades de Centrax dejaban entrever. No podía dejar de pensar en su viejo amigo, Marcos, ahora convertido en enemigo. Todo había cambiado, y la tensión no lo dejaba descansar. Mientras tanto, en la cueva, Mateo finalmente abrió un archivo en la unidad de datos que había robado de Centrax. En la pantalla holográfica apareció un mapa global con varios puntos rojos dispersos por el planeta. Con la ayuda de Luna, que empezaba a comprender más sobre la situación, identificaron los lugares en el mapa, sitios de abducción y desapariciones misteriosas a lo largo de los años. Hay una base secreta en el Ártico, dijo Mateo, señalando un lugar en el mapa. Creo que ahí están llevando a las personas. Usan un portal dimensional para transportarlas. Luna, hasta entonces concentrada en proteger a Elian, escuchaba con atención, mientras el niño comenzaba a entender la magnitud de lo que enfrentaban. No era solo una lucha por sobrevivir, sino una batalla mucho más grande. Elian, con su percepción única, señaló un punto al sur de una gran selva. Ahí está el origen, dijo con voz suave, casi como un susurro. Luna lo miró confundida. ¿Qué quieres decir, Elian? Elian cerró los ojos, concentrándose. Luego, con calma, respondió: el lugar donde empezaron los experimentos. Donde se crearon las conexiones entre nuestros mundos. Donde todo cambió. Los tres sabían que no podían quedarse allí mucho tiempo. La operación de captura de Centrax se estaba intensificando y los agentes pronto darían con ellos. Necesitaban actuar rápido si querían respuestas y, más importante aún, salvar a Elian. Justo cuando la tensión se apoderaba de la cueva, una figura extraña apareció en la entrada. Era alta, con una capucha que cubría la mitad de su rostro, pero sus ojos brillaban con una luz inhumana. No parecía un aliado de los militares, pero tampoco un amigo. Luna se puso inmediatamente frente a Elian, lista para defenderlo. Iker permaneció en silencio, observando con cautela. No tienen mucho tiempo, dijo el hombre con voz profunda, avanzando lentamente hacia ellos. Los buscan en todo el planeta, pero puedo ayudar, si confían en mí. La presencia del extraño llenaba el aire con una energía palpable. Elian temblaba, no de miedo, sino por la extraña energía que emanaba de él. ¿Quién eres?, preguntó Iker, cauteloso. El hombre levantó una mano en señal de paz, su mirada intensa pero serena. Me llamo Rilok, respondió. Vengo de un lugar donde las leyes naturales no funcionan como los humanos creen. No soy enemigo, estoy aquí para ayudar, si me lo permiten. Luna frunció el ceño, desconfiada. ¿Ayudar? ¿A cambio de qué? Rilok guardó silencio, midiendo sus palabras cuidadosamente. Luego, señaló el mapa. Ese lugar, dijo, no es solo un laboratorio. Es un punto donde su mundo y el mío se cruzan. Lo que llaman portal dimensional es una falla en el espacio-tiempo. Un punto donde ambos mundos colisionan. Nunca debió existir. Otros como yo fuimos enviados a cerrarlo, pero fallamos. Ahora todo está fuera de control. Luna miró a Iker y luego a Elian, quien, con su sensibilidad, percibía intensamente las emociones del desconocido. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Luna, aún cautelosa. Nada que no puedan dar, respondió Rilok, su voz grave. Necesito que Elian complete lo que yo no pude. Él tiene el poder para sellar el portal. Iker se iluminó con la posibilidad. Si es cierto, podríamos detener todo esto. Rilok asintió. Pero tendrá un precio.
Los humanos no entienden lo que está en juego. Este poder es único, y al usarlo, la vida de Elian cambiará para siempre. No podrá volver a ser como antes. Elian miró a Luna, buscando protección, pero también entendiendo la magnitud de lo que debía hacer. Quiero ayudar, dijo suavemente, casi hablándose a sí mismo. De repente, el aire se sacudió con un estruendo. Los militares de Centrax estaban cerca. El sonido de botas y voces llenó la cueva. No pueden escapar, gritó un comandante. El perímetro está cerrado. Rylok se giró hacia la entrada y extendió una mano. Un brillo verde lo rodeó, y las paredes de la cueva comenzaron a temblar. Váyanse, ordenó. Yo los cubriré. Luna y Iker no dudaron. Con Elian en brazos, corrieron hacia el pasillo más oscuro de la cueva. Desde atrás, Rylok levantaba las manos, creando una barrera invisible que bloqueaba la entrada. Su sacrificio les dio tiempo, pero no era suficiente. Apúrense, gritó Iker. Tenemos que llegar al portal ahora. Tras una carrera frenética a través de la selva, llegaron al borde de un acantilado. Frente a ellos, el portal dimensional parpadeaba, una grieta en la realidad misma. La energía que emanaba de él era tan densa que se sentía en la piel, un zumbido que atravesaba los huesos. Luna se arrodilló, colocando a Elian frente al portal. Elian extendió la mano, y un rayo de luz verde brotó de su cuerpo, conectándose con la energía del portal. De repente, el portal comenzó a cerrarse lentamente, pero sombras emergieron del otro lado. Seres de otro mundo querían cruzar. Elian, consumido por la energía, hizo el sacrificio necesario. Hazlo, Elian, gritó Iker, con lágrimas en los ojos. Cierra el portal para siempre. Con un último esfuerzo, Elian levantó las manos. El portal se cerró por completo, dejando solo un eco en el aire. Los seres desaparecieron en el vacío, y la grieta fue sellada. La selva quedó en completo silencio. Los agentes de Centrax llegaron tarde, viendo cómo el portal desaparecía. De alguna manera, los tres habían ganado. Pero el precio que pagaron fue alto. Luna abrazó a Elian, agotado, pero finalmente en paz. Iker se acercó y puso una mano en su hombro, su expresión reflejaba una mezcla de alivio y asombro. Lo lograste, Elian, murmuró, mientras el niño sonreía débilmente. Lo hicimos, dijo, con voz suave. Ahora podemos estar en paz. El silencio que se apoderó de la selva tras el cierre del portal era distinto a todo lo que habían vivido hasta ese momento. El susurro de las hojas, los llamados distantes de criaturas nocturnas y el suave murmullo de la vida se transformaron en una quietud profunda. Era como si el mismo mundo contuviera el aliento, reconociendo la magnitud del evento que acababa de ocurrir. Luna apretó a Elian contra su pecho, sintiendo el frágil ritmo de su respiración. Su rostro, que antes había estado marcado por el esfuerzo de cargar sobre sus pequeños hombros el peso de dos mundos, ahora mostraba una rara serenidad. Ese instante, aunque fugaz, era una victoria milagrosa para un niño que había soportado tanto, pero también un recordatorio agridulce de los sacrificios hechos. Iker se arrodilló junto a ellos, su rostro reflejando el cansancio de todo lo vivido. Sus ojos, normalmente llenos de pragmatismo, brillaban con una esperanza contenida. Lo logramos, susurró, su voz ronca, como si no pudiera creerlo del todo. Luna asintió lentamente, perdida en un torbellino de emociones, alivio, miedo, y una incertidumbre que no podía ignorar. ¿Pero a qué precio?, murmuró, sabiendo que aunque la batalla había sido ganada, el camino por delante aún estaba lleno de sombras. Los días que siguieron fueron de cautela y cuidado. Se mantenían ocultos en la espesura cercana al acantilado donde el portal había desaparecido, aunque el peligro inmediato parecía haber pasado. La amenaza de los agentes de Centrax seguía presente como una sombra constante, recordándoles que la lucha aún no había terminado. Luna e Iker dedicaron sus energías a cuidar a Elian, cuya mente y cuerpo habían quedado gravemente afectados por el enorme esfuerzo que implicó cerrar el portal. El don extraordinario que poseía, su conexión profunda con las emociones de los demás, ahora requería un manejo delicado y constante. Iker, con su experiencia como médico y sanador, improvisó técnicas para ayudar a Elian a encontrar momentos de calma.
Pequeñas meditaciones, respiraciones controladas y ejercicios para filtrar las emociones externas se convirtieron en una rutina diaria. Mientras tanto, Elian aprendía a controlar su sensibilidad sin perder su humanidad. El mundo más allá de lo visible, los secretos que contenía la unidad de datos robada por Rilock, ampliaron sus horizontes. La información revelaba una red de realidades superpuestas y experimentos clandestinos que iban mucho más allá de su propio conflicto. Gobiernos y corporaciones ocultaban la verdad bajo capas de miedo y conspiración, manteniendo a la humanidad en la ignorancia y el control. Sin embargo, en ese mismo velo de secretos, pequeñas luces de resistencia brillaban, comunidades dispersas, otros como ellos, que habían escapado o luchaban por sobrevivir. Con la información en mano, Iker logró establecer contacto con estas redes ocultas. La historia de Luna y Elian comenzó a inspirar a muchos, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y lucha. Pero el precio del poder era alto. Para Elian, la batalla apenas comenzaba. La energía que había canalizado para cerrar el portal lo había dejado marcado para siempre. Explosiones repentinas de poder, agotamiento profundo, y una carga emocional que superaba su edad eran constantes en su día a día. Luna observaba con el corazón dividido, mientras su hijo crecía en fuerza, pero también en vulnerabilidad. Había momentos en que su risa llenaba el bosque, y con un simple gesto, Elian podía calmar el miedo y la tristeza. Sin embargo, también existían noches oscuras donde la sombra de su sacrificio pesaba demasiado para su pequeño cuerpo. El don que lo hacía especial era, al mismo tiempo, su mayor carga. Un nuevo compañero apareció una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, bañando la selva en tonos anaranjados. Era Rilock, ya no el extraño enigmático que había aparecido aquella noche, sino un protector endurecido por su propio camino. Su regreso les recordó que el universo era mucho más vasto y peligroso de lo que imaginaban, pero también que existían lazos y alianzas inesperadas. Rilock trajo noticias preocupantes. Fuerzas más allá de Centrax habían detectado el cierre del portal y el poder de Elian. No venían como cazadores, sino como emisarios, buscando entender y tal vez negociar. El horizonte se ampliaba. Las alianzas cambiaban, y la lucha evolucionaba, de la supervivencia a la esperanza, y la posibilidad de cambiar las reglas del juego. Luna recordó el momento en que su hijo vació toda su energía para sellar la grieta entre mundos. Un acto de valentía y sacrificio que la hizo comprender que la verdadera batalla no era contra conspiraciones, sino por la conexión entre mundos y seres diferentes. Su familia, marcada por el exilio, ahora se convertía en un faro de esperanza para otros perdidos. Con el tiempo, la selva dejó de ser solo un refugio y se transformó en hogar. Bajo la guía de Iker y Rilock, Elian comenzó a controlar su poder, aprendiendo a usarlo para sanar. Luna vio en él no solo al niño que luchó por todos, sino al futuro de un mundo que necesitaba comprensión. Aunque el futuro era incierto, su pequeño núcleo de esperanza representaba el comienzo de una transformación mayor. Juntos, con confianza, estaban listos para enfrentar lo que viniera y cambiar el destino de los mundos.